esta tercera parte hablaremos sobre la historia de la interpretación, el origen de la interpretación. Y encontramos una palabra bien interesante que es hermenéutica. La interpretación comenzó en el tiempo del regreso de Israel del exilio babilónico bajo la dirección de Esdras. Y lo podemos ver esto en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, una fue la ley mosaica estuvo olvidada. Después de que son llevados al exilio y viene Esdras con un nuevo grupo de personas y tuvo la necesidad de poder enseñar nuevamente la ley. Otra es que el hebreo fue reemplazado por el arameo en ese entonces. La interpretación judía del Antiguo Testamento en los tiempos de Cristo es otro tema muy importante, y es que era una interpretación totalmente literal. Dos, era el método empleado por el rabinismo en tiempos de Jesús y predominaba en el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Josefo, un historiador del primer siglo, no menciona la interpretación alegórica que utilizaran los rabinos en ese entonces. ¿Cuál era la interpretación entonces judía del Antiguo Testamento en tiempos de Jesús? Bueno, la escuela literalista judía, exaltación de la letra al punto de que todo sentido verdadero se perdía. La falta no estaba en el método, sino en la mala aplicación de la misma. La interpretación alegórica era desconocida por los apóstoles en tiempos de Jesús y nunca fue autorizada por Cristo. No miramos nada en los evangelios que confirme esto. El literalismo de los intérpretes judíos era idéntico a la interpretación gramática histórica que estamos hablando, y los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo literalmente. Otra es que los judíos platónicos de Egipto comenzaron en el primer siglo, imitaron a los paganos griegos al interpretar el Antiguo Testamento alegóricamente. Había otra persona llamada Filón de Alejandría, lo defendió como algo nuevo y nunca antes oído. La interpretación también la encontramos entre los apóstoles. El método literal fue el método aceptado por los apóstoles. Nunca utilizaron el método alegórico. Por lo tanto, era un método uniforme entre los escritores del Nuevo Testamento al interpretar y aplicar las escrituras hebreas. Pero ¿cuál es el surgimiento o cómo surge el método alegórico? Bueno, en primer lugar, lo encontramos en el primer siglo. No teníamos un canon establecido. Fue pasando el tiempo para que se pudiera establecer un canon o una recopilación de libros que fueran determinados por toda la iglesia como libros que eran dictados por el Espíritu Santo y que eran dados por Dios. Dependían de alguna traducción defectuosa de las escrituras, conocían las reglas de interpretación rabínica y estaban rodeados del paganismo, judaísmo y de toda clase de herejía. Esto trajo el surgimiento de las tres escuelas exegéticas durante el último periodo patrístico. O sea, el periodo patrístico es ese periodo que van a existir diferentes, los padres apologistas, los padres teológicos y los padres apostólicos. Y encontramos a Aristóbulo. La filosofía griega es prestada del Antiguo Testamento y todos los dogmas de los filósofos griegos pueden encontrarse en Moisés y en los profetas. Esto es lo que decía este señor. Filón también nos decía, Filón de Alejandría, la filosofía griega era lo mismo que la filosofía de Moisés. La escuela de Alejandría trató de unificar la filosofía con la revelación. Clemente de Alejandría y Orígenes, estos dos padres importantes de la iglesia. Después encontramos a San Agustín, que nos dice que la Biblia debe ser interpretada con referencia a la ortodoxia de la misma iglesia. Este método alegórico no nació del estudio de las escrituras, sino de un deseo de unir la filosofía griega con la palabra de Dios. No salió de un deseo de presentar las verdades de la palabra, sino de pervertirlas prácticamente. No es hijo de la ortodoxia o de la enseñanza correcta, sino de la heterodoxia. Y encontramos, bien importante, además de esto, las edades oscuras, entre los siglos 7 y 12, y el periodo de la escolástica, 12 al 16. No hubo un esfuerzo por interpretar las escrituras correctamente. También se aceptó el sentido cuádruple de la escritura, o sea, tenía que ser literal, tropológico o metafórico, alegórico, analógico, entre ellos. En el tiempo de la Reforma, estamos entrando al siglo XVI, se activó por un retorno al método literal. Erasmo
decía y enfatizaba el estudio de los textos originales y puso el fundamento para la interpretación gramatical, mientras que Lutero y Calvino mantuvieron el método literal.